Bueno, muchachos, bienvenidos una vez más. Vamos a darle continuidad pues a lo que está programado dentro del currículo del área de ciencias, y esta vez vamos a empezar con el componente químico. Ok, les recuerdo que el componente biológico lo finalizamos la semana pasada y esta semana estamos dando inicio al componente de química, y lo vamos a hacer con una clase bastante sencilla, sin tanto terminología, algo más bien básico y generalizado, porque vamos a iniciar con una temática tal vez introductoria y tal vez a manera de recordar términos que ya ustedes vienen manejando desde de pronto tal vez sexto de bachillerato, y que si es algo que de pronto no dan todos los años después de haber dado sexto, sí lo pueden recordar, ¿sí? Sí, tal vez lo mencionan a lo largo del año y es algo que se vuelve como que intrínseco de la materia de química como tal, ¿vale? Entonces vamos a iniciar hoy con materia y propiedades de la materia, pasando también por un poquito sobre los estados de la materia y cambios físicos y químicos de la materia. Todo esto de manera general, ¿vale? Empecemos con una pregunta ¿qué es la química? ¿Sí? La química es una de esas ciencias naturales encargadas de estudiar ¿qué? La materia. La química se encarga de estudiar la materia. ¿A qué nivel? En cuanto a composición y en cuanto a estructura. Es decir, estudia la composición y la estructura de la materia. ¿Qué es la materia en sí? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, todo lo que se encuentra en nuestro universo es materia, ¿vale? Y está compuesta principalmente o únicamente por átomos, ¿vale? Al fin y al cabo, todos son átomos. ¿Por qué? Porque los átomos son la unidad más básica de la materia y es una unidad indivisible. Eso es un término que ustedes ya tienen que conocer porque estoy casi seguro que lo vienen dando desde que están tal vez en sexto de bachillerato, ¿vale? Aquí les traigo un poquito de resumen, las formas en las cuales ustedes se pueden encontrar o nos podemos encontrar materia en nuestro ambiente natural y social, es decir, en nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos que la materia la podemos encontrar como sustancias puras y mezclas. Como sustancias puras conocemos a los átomos y a las moléculas. ¿Qué es un átomo? Valga la redundancia, es eso, un átomo. Un átomo de cualquier elemento. En el ejemplo tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de sodio, un átomo de cloro, de potasio, de cloro, plata y oro. Y de este lado tenemos moléculas que hay que abrir ojito porque no son lo mismo. Átomos y moléculas no son lo mismo. Los átomos es solamente eso, un átomo. En cambio, las moléculas son la unión de dos o más átomos que pueden ser del mismo o de diferente elemento. Ojito a eso. ¿Qué es la molécula? La unión de dos o más átomos que son del mismo o de diferentes elementos. En el ejemplo podemos observar diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, tenemos que es la unión de átomos de diferentes elementos, ¿sí? Dos átomos de diferentes elementos. Tenemos dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. En el caso de la molécula del oxígeno molecular, oxígeno diatómico, es la unión de dos átomos de oxígeno. Y para el caso del hierro, del óxido ferroso, tenemos que un átomo de hierro se une a dos átomos de oxígeno. Esto tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que en la próxima clase del componente de química, entonces por eso les decía que todo esto va a ser un poquito introductorio, enfocándonos más bien a a las propiedades de la materia, ¿vale? Entonces por este lado tenemos las mezclas, que las podemos encontrar como homogéneas, heterogéneas, dependiendo de qué, de las capas que se observen después que se haya realizado como tal la mezcla. ¿Sí? En el caso de las homogéneas, simplemente se observa una sola capa, como ejemplo podemos observar el perfume y el agua de mar, y como heterogéneas tenemos el aceite y agua, ¿sí? Una mezcla de aceite y agua. No se mezclan y por lo tanto se van a ver dos capas, que es lo que se observa en las mezclas heterogéneas. Se observa la división de dos o más capas. ¿En base a qué? A los compuestos o los componentes que conforman la mezcla como tal, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre sustancias puras y mezclas? ¿Sí? La composición. La composición de estas sustancias puras está determinada y es invariable, a diferencia de estas, cuyas composiciones no están definidas y sí son variables. ¿A qué me refiero con eso? A que un átomo de hidrógeno es un átomo de hidrógeno. Yo no lo puedo cambiar ni quitándole ni poniéndole absolutamente nada. Al igual que el de sodio, de potasio, de cloro y de cualquier átomo de la tabla periódica.
¿Qué pasa con las moléculas? Que a las moléculas tampoco puedo hacer yo eso. Si yo a la molécula de agua le retiro los dos átomos de hidrógeno, ya eso no queda siendo molécula de agua. Y si le adiciono un oxígeno más, quedaría siendo agua oxigenada y tampoco es el agua que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, estas composiciones son definidas y son invariables. No pasa lo mismo con las mezclas. En el caso, por ejemplo, del aceite y el agua. Por ejemplo, poniendo un volumen cualquiera, 50 mililitros de agua combinados con 30 mililitros de aceite. ¿Vale? Esa es la composición inicial. Pero ¿qué pasa si yo tengo ahora 40 mililitros de agua y 40 mililitros de aceite? Ya no 50 y 30, sino 40 y 40. ¿Sí? Eso sigue siendo agua y aceite. ¿Vale? Las composiciones son diferentes, puedo variarlas, pero siguen siendo agua y aceite. ¿Vale? Vamos a pasar a los estados de la materia sin ahondar tanto en esto, porque ya es algo pues que estoy casi seguro que vienen viendo desde hace mucho tiempo y que es algo súper conocido por ustedes, que tenemos principalmente tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Y no sé si han escuchado que el cuarto estado de la materia, que es el estado plasma, ¿sí? En el caso del estado sólido, las moléculas se encuentran unidas, muy unidas, y eso es lo que le da esa condición sólida a la materia en ese momento. En el caso de la molécula de agua, las moléculas del estado líquido, perdón, las moléculas se encuentran un poco más dispersas. Y en el caso de los gases, las moléculas están totalmente dispersas, teniendo en cuenta pues también el volumen sobre el cual se encuentran contenidos, que es una de las características de los gases, que se acoplan o se amoldan al recipiente que los contiene, ¿vale? Y el cuarto estado, el estado plasma, no sé si lo habrán escuchado, pero es un estado que se define como un estado gaseoso, pero que a diferencia del gaseoso está cargado eléctricamente, ¿sí? Ejemplos del estado plasma: los rayos, por ejemplo, se encuentran en este estado, y el Sol y otras estrellas también se encuentran en estado plasma, ¿vale? Aquí tenemos la representación gráfica de algunas formas, algunas variaciones que sufren los estados de la materia, algunos procesos bajo los cuales la materia pasa de estado, ¿vale? Tenemos el más común, que es la vaporización, que es el paso, disculpen aquí el cursor, es el paso del líquido a gaseoso. Por ejemplo, si ponemos a hervir agua, una vez esa agua alcance su temperatura de ebullición, que es alrededor de los 100 grados Celsius, esa agua va a pasar, esas moléculas de agua van a pasar de líquido a gaseoso, ¿sí? Mediante el proceso de vaporización. Esas moléculas de agua se van a acumular en la atmósfera en forma de nubes, y una vez hayan alcanzado la capacidad máxima de retención de vapor de agua, va a caer como precipitación mediante el proceso de condensación. Esa precipitación sería pues lo que se conoce como la lluvia, ¿ok? Llevándolo más bien a un estado natural, ¿vale? A un ambiente natural. Tenemos también la solidificación, que es el paso de la materia de un estado líquido a un estado sólido, súper sencillo: congelar agua. Y la fusión es pasar de sólido a líquido. ¿Listo? Esto está sencillo. ¿Dónde hay que tener cuidado? En estos procesos de acá: la sublimación y la sublimación inversa. ¿Qué es la sublimación? El paso de sólido a gaseoso de manera directa, sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Técnicamente va a haber un momento muy mínimo en el que sí va a ser estado líquido, pero cualitativamente es imperceptible, ¿vale? Al igual que la sublimación inversa, que es el paso de gas, de un estado gaseoso a un estado sólido sin pasar por el estado líquido, ¿sí? A nivel de percepción como tal, ¿vale? Entonces pasemos aquí a lo que pues le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, y es a las propiedades de la materia, ¿sí? Estas que están aquí simplemente son algunas. La tarea de la clase del sábado, ¿cuál va a ser? Que usted saque 5 minutos de su tiempo el día de mañana viernes y se ponga a investigar otras propiedades que no aparezcan aquí. Ojo, que no aparezcan aquí, porque si están aquí no tiene sentido que yo se las repita, que yo se las diga, y el sábado pasen ustedes pues a repetirlas, ¿ok? Entonces eso no tiene ningún sentido. Encontramos la materia y podemos observar que encontramos propiedades físicas,
propiedades químicas y estas que están acá que se agrupan en propiedades organolépticas. Ya vamos a ir acá. Empecemos ahora con las propiedades físicas. Tenemos propiedades extensivas y propiedades intensivas, ¿vale? Las propiedades extensivas son aquellas que dependen directamente, de la cantidad de materia que se tenga en el momento. Es decir, la masa, el volumen, el peso, cantidad de calor. ¿Okay? Son las que yo tengo aquí. Les digo, pueden buscar cuáles más entrarían en qué categoría y esa va a ser la tarea para el sábado. ¿Qué es la masa? Se define como la cantidad de materia, ¿vale? No es lo mismo que el peso. Masa, cantidad de materia, peso es la fuerza con la que la gravedad atrae la materia hacia el centro, es decir, la fuerza gravitacional, ¿vale? En este caso sería la masa por la fuerza gravitacional, que es 9,8, y eso nos daría el peso del determinado objeto o del material como tal, ¿vale? Tenemos volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo, y la cantidad de calor que puede captar ese material en un determinado momento. También depende de la cantidad de materia. Tenemos por acá propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, ¿vale? Empezamos con la densidad. ¿Qué es la densidad? Se define como la masa sobre el volumen de un cuerpo, ¿vale? Y es variable, no es variable, es decir, no varía dependiendo de la cantidad de materia. La densidad de 1 gramo de sal es la misma densidad de 1000 gramos de sal, ¿vale? Eso es invariable, ¿ok? Obviamente teniendo en cuenta el volumen también. La temperatura es invariable, el calor, la dureza, la velocidad. La dureza se define como la resistencia de un material a ser rayado, es decir, que no se deja rayar. Hay una escala que una tablita que yo supongo pues que la han visto en el colegio, que representa la escala de dureza. Hay una escala de dureza que ahorita se me escapa el nombre, donde el material más duro es el diamante, es decir, que él raya a todos los demás, pero a él no lo raya ninguno, y el menos duro es el talco, ¿vale? Tenemos velocidad, que es la velocidad, valga la redundancia, en la que se mueven las moléculas. Esto es muy importante cuando lleguemos a tocar la temática de gases, porque en los gases la velocidad de las moléculas aumenta cuando aumenta la temperatura, ¿ok? Por acá tenemos viscosidad, que es la resistencia de un fluido a deslizarse por las paredes del recipiente que lo contiene. Tenemos solubilidad, que es la capacidad de disolver un soluto. La dureza, aquí me equivoqué, la repetí, y la inercia, pues que ya es algo que ustedes vienen manejando no solo en química, sino más bien en física como tal, ¿vale? Tenemos propiedades químicas que están relacionadas con la composición química, valga la redundancia, del material como tal, y son las que se relacionan a los cambios químicos que puedan presentar los compuestos. Tenemos la oxidación, ¿sí? La esterificación, hidrólisis, oxidación es la capacidad de recibir o de captar electrones, ¿sí? La reducción, que sería lo inverso a la oxidación, la combustión, esterificación, hidrólisis, la ruptura de una molécula mediante la adición de una molécula de agua, la saponificación, que es la propiedad que presentan algunos compuestos para producir jabones, ¿ok? Tenemos por acá las propiedades organolépticas, que se asocian a propiedades que uno puede percibir con los órganos de los sentidos, es decir, el color, el olor, el sabor y la textura de un material, ¿ok? Por acá tenemos cambios físicos y químicos, ¿sí? ¿Qué son los cambios físicos o químicos? Son cambios en los cuales la materia pasa de un estado inicial a un estado final, ¿vale? Cambios físicos. Cuando la composición de la materia en sí, la composición molecular, no se ve alterada, ¿ok? El ejemplo más famoso que nos muestran a todos estando en sexto y de ahí en adelante es tomar una hoja de papel
la partimos o la arrugamos, en la gráfica se muestra rasgada, partida, estaríamos dañando o sea, estaríamos provocando un cambio físico, pero realmente la estructura molecular del papel sigue siendo la misma, eso sigue siendo papel. No pasa lo mismo cuando uno ese mismo papel lo quema, ¿sí? Ya estaría pasando a un material diferente, se estaría sometiendo a un proceso de combustión y ese papel y esa estructura molecular del papel cambiaría al pasar el papel de papel a ceniza, ¿ok? Entonces la clase del sábado va a ser un poquito bastante dinámica, diría yo, no un poquito, sino más bien bastante dinámica, porque le vamos a dedicar bastante tiempo a todas estas cositas, de tal manera de que quede claro cada aspecto. ¿Ok? No se les olvide, por favor, investigar lo que les pedí. Otras propiedades que no estén aquí. ¿Vale? En la clase del sábado, si es de profundizar un poquito más, pues profundizamos, pero por ahora en el video vamos a dejar hasta aquí y ya el sábado nos dedicamos a resolver el taller y sabemos que cuando estemos resolviendo el taller van a surgir una serie de preguntas, ¿ok? Entonces espero que esto les haya servido mucho y sobre todo para la resolución del taller que ya sé que tienen en sus manos, ¿ok? Entonces nos vemos el sábado y por favor puntuales, ¿vale? Que estén bien.